Vamos a iniciar esta hora que habíamos previsto. Estamos a las 8 en punto, así que vamos a aprovechar un poco el tiempo. Para todos aquellos que se están integrando, les doy la bienvenida y vamos a ver ahí también quienes van integrándose mientras vamos pasando la sesión. Así que bienvenida a todos, a Edith, a Emilia, a Graciela, a Nélida, a Pedro, a Sandra, a Shirley. Bienvenidos a todos los que están esta noche ya conectados a este nuevo encuentro. Vamos a hacer un repaso breve de la historia de educación en Bolivia y me gustaría que podamos ser interactivos hoy porque es un tema que todos de pronto tenemos conocimiento, hemos pasado por el sistema educativo boliviano, tenemos de repente hijos estudiando, nosotros mismos estamos en la educación superior, así que va a ser interesante poder intercambiar algunas ideas de lo que está pasando en la educación superior en Bolivia y vamos a comenzar con la historia de la educación en Bolivia. Y vamos a hacer un breve repaso, muy breve, para después un poco entrar ya a discusión sobre lo que ha pasado en los últimos años en la educación y sobre todo desde, a ver, de dónde viene la educación en Bolivia, de dónde surgió la educación en Bolivia. Y vamos a ver un poco lo que ahora el Estado plurinacional de Bolivia está tratando de retomar, que es los pilares fundamentales de la educación, que se dio en torno a los tres ejes fundamentales desde el incanato, como era Amasúa, Amayuya y Amaquella. ¿No? No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Ahora, hay todo un mito detrás de eso, ¿no? Se dice que realmente eso era para las clases bajas y más bien los amautas, los de la clase de élite de la educación en el incanato, eran los que tenían la educación o tenían el conocimiento mayor de la educación en el incanato. Tal es así que cuando desaparecen los amautas, mueren los amautas o van desapareciendo después de la llegada de los españoles, mucho del conocimiento que se había acumulado en el incanato se perdió. Porque, claro, obviamente, al no haber esa clase de élite manejaba la educación en el incanato, entonces se perdió obviamente todo el proceso de educación en esa época. Por lo tanto, es interesante tomarlo como un referente, pero sin embargo necesita un poco más de investigación, análisis de realmente qué es lo que pasó, ¿no? Y ahí hay un referente que hablan los historiadores, que es Disculpe, se está mostrando algo en la pantalla. que va a silenciar el micrófono de la persona que está haciendo de ruido. Creo que ahí va mejor, ¿no? Sí, sí. Una consultita, licenciado, va a disculpar. Se está escuchando algo, o sea, se está mostrando algo en la pantalla porque me sale en la imagen, o sea, ahora esperando para ver la pantalla de Web Bolivia. ¿No está pudiendo ver la imagen? No, nada, nada. Los demás están pudiendo, a ver, alguien que confirme si está pudiendo ver la imagen. Negativo, profe, no se puede. No se está viendo la imagen. No, no se está viendo por lo visto, profesor, o sea, licenciado, disculpe. A ver, otra persona que
alguien que pueda, alguien del grupo que está conectado, ¿está pudiendo ver las imágenes? Ah, un momentito, ya lo estoy conectando, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, licenciado, se puede ver. Ya, perfecto. Ahora les decía, entonces retomamos ahí, les decía, ahí están esas tres palabras, les decía que habían sido el eje de la educación, supuestamente, en el incanato digo supuestamente porque hay muchas teorías de que realmente solo era una obligación para la clase popular, digamos, para el pueblo, y los amautas tenían otro tipo de educación. Sin embargo, sí hay un referente que es la escuela Yachayhuasi, que era la escuela en la cual se enseñaba a las personas lo que tenían que hacer eh, en torno al incanato y sobre todo en la enseñanza del sistema oral y el aprendizaje religioso, la administración, ¿no? Era impartida en eso, la administración del incanato, pero sobre todo el arte militar y el conocimiento de la historia. Sin embargo, les vuelvo a reiterar, ahí se mencionaba siempre en los libros de historia de la educación, se menciona siempre que este grupo fue un grupo solo de élite, digamos, no era para todo el pueblo, no era para todas las personas. De ahí que ya en la época colonial se sigue con la misma práctica, fíjense, no habíamos cambiado nada, el monopolio de la educación seguía siendo aquel que estaba ligado a, a la Iglesia Católica. Y ahí, recuerdan la sesión anterior que tuvimos, es donde el modelo colonial ingresa a la educación en América Latina. Y ahí es donde me gustaría, ya que comenzamos un poco a opinar, porque se han dado cuenta que en estos años, bueno, en estos últimos años del gobierno del Estado plurinacional, estamos hablando y que ya les mencioné en la sesión anterior, se está mencionando mucho el tema de decolonialidad, ¿no? El tema de decir, vamos a decolonizar el país, y hay varios que se han agrupado, Ecuador, Venezuela, etcétera, que dicen hay que decolonizar. En otras palabras, hay que sacar el modelo colonial. Y si sacamos el modelo colonial, evidentemente, como verán aquí en esta lámina, el modelo educativo con el cual nace la educación en América Latina es el modelo educativo colonial. Entonces, que venía marcada, marcado la ideología. Y les mencioné también que una prueba de ello, de que las primeras universidades o casi todas las universidades que se fundan al inicio en América Latina tienen nombre de santos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque San Francisco Javier, San Marcos, etcétera, todas tienen nombres de santos porque estaba ligada a la ideología. Entonces, me gustaría saber una pregunta inicial, a ver qué opinan. Eh, ¿Creen que hemos cambiado el modelo colonial o qué tendríamos que hacer en la educación para en esta época colonial, que fíjense tiene un título bien fuerte, una época colonial racista, que solo era para un grupo de personas? ¿Qué creen que podríamos hacer para cambiar el modelo? Digamos, si decimos hay que decolonizar la educación, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Alguien, a ver, alguien se anima a opinar? A ver, A ver, ¿quién quisiera dar Tal una... vez tendríamos, para colonizar, lo que tendrían que hacer es, como están actualmente haciendo, ¿no? Las bases que son el gobierno con la educación infantil, digamos, porque a ellos son los que se les puede cambiar en la mentalidad de lo que piensan. Ya una persona que ya está madura es difícil hacerle cambiar, digamos.
Entonces creo que es eso lo que actualmente se está haciendo con las reformas y todo el sistema de educación que están empleando, ¿no? Hacer todos los cambios y está comenzando desde abajo. Entonces, en el futuro veremos los resultados de los nuevos modelos que estamos empleando. Eso es lo que pienso. Sí, así es. Ya. Yo no estoy tan de acuerdo, porque si nos vamos a lo que es la el tema político, la organización política incaica, estamos viendo de que las clases sociales eran muy marcadas. Entonces estaban técnicamente las personas iban destinadas para distintas áreas y no todas tenían la capacidad o el buen beneficio, mejor dicho, de la educación. Cuando ingresa la iglesia, los frailes, o sea, y la lucha constante que hay para que se reconozcan a los indios y caicos indígenas como personas, empieza a verse como un nivel igualitario para poder introducir lo que es la educación. Yo creo que es un tema de mentalidad que se tiene que sacar el chip en el tema de quién es capaz y quién no es capaz de crear, porque acá lo que se trata es que la gente crea, invente y renueve toda la mentalidad. Cuando se forma los magisterios, la escuela pro indio, que se da a las 40 y se dan los temas de las 40 escuelas, y viene posteriormente la escuela de Guarizata, lo que estaba leyendo es un espectáculo. Lo que promueve la escuela de Guarizata es tan ideal para la comunidad, porque es un aprendizaje de una realidad, de un área geográfica, donde la escuela técnicamente no es una obligación o una imposición, sino que es parte de una convivencia y de una realidad, donde no es un tema de reto, pero un tema de examen, sino que es parte del aprendizaje diario con el cual que se puede desenvolver para el futuro y que también hay los lapsos donde el estudiante interactúa con la propia familia aplicando todo lo que aprendió en la escuela. Entonces, eso es gracias a lo que se vio en la colonización. Y hasta ahorita lo seguimos manteniendo, que el nivel del aprendizaje y de la enseñanza haya bajado, no es un tema de descolonización, es un tema de motivación, considero yo. Bueno, Sandra, es interesante y también Emilia, la postura. Es cierto, Emilia, por ejemplo, plantea de que se tenga que partir de las bases. Evidentemente, todos nosotros nos hemos formado en la escuela actual, digamos, ¿no? Todos los que estamos, ya hemos pasado por el sistema educativo. Y si tuviéramos que hacer un cambio, evidentemente tiene que ser desde las bases, desde el nivel inicial. Pero también Sandra pone un tema bien fuerte ahí, que es el tema de si nosotros salimos de un modelo, en este caso colonial, entonces tendríamos que tener a la mano un modelo alternativo distinto. En un momento más lo vamos a hablar a ver qué ha pasado con ese modelo distinto que estamos haciendo. Entonces, esta primera aproximación de la época colonial racista, fíjense que se ve reflejada en muchos de los casos y se transmite a la época republicana, donde se produce un desplazamiento de las élites, ¿no? De postcoloniales, donde había un proyecto de sociedad que excluía totalmente a los sectores populares. Entonces sigue, el primer momento de la época republicana, siguió el mismo modelo de la época colonial, lo replicó en la república, y sin embargo no logró hacer un cambio tan radical, pero veamos algo más. En 1941 comienza 60 escuelas primarias, todas destinadas a la élite, pero que de pronto no era lo que se esperaba, digamos, ¿no? Porque seguíamos replicando el modelo elitista.
Y Sandra puso algo también interesante que mencionó de la escuela, perdón, de la época del incanato, que desde el incanato habíamos tenido la separación de clases sociales. ¿Quiénes estaban en el incanato? Por si acaso no todos eran favorecidos con la educación, solo los grupos de élite, los grupos que tenían mayor acceso a la élite, ¿no? Entonces, no es que todos podían acceder a la educación, especialmente solo lo hacían los amautas, ¿no? Eran los que más conocimiento tenían en el incanato. Por lo tanto, ese es un punto que hay que tomar en cuenta, lo que mencionaba Sandra, de que ese modelo, fíjense, del incanato, vamos a la colonia, llegamos a la república y seguimos teniendo escuelas primarias destinadas a un grupo de élite, ¿no? Aprendían lectura, escritura, gramática, literatura, pero marginaban a grupos sociales como por ejemplo la mujer y los indígenas. Entonces miren que no habíamos avanzado mucho, pero hay un hito que sí o sí lo tienen que tomar en cuenta, que es Isidoro Berzú, que es un presidente que un poco intentó revolucionar la educación mediante decreto, digamos, ¿no? Digamos, a la fuerza, no solo a la alfabetización, sino al desarrollo de las inclinaciones propias de cada estudiante en razón de aptitudes, zonas geográficas, culturas, etcétera. Es el primero que trata de imponer esa idea de que somos un Estado plurinacional, digamos que tenemos muchas naciones dentro y entonces tenemos que tener una educación dirigida a cada una de esas áreas del conocimiento. Pero ahí no quedó, ¿no? Antes de, justo terminando ese siglo, comienza la educación técnica, ¿no? Modernizar la educación a finales del siglo XIX. Bolivia ingresa ya al sistema capitalista, plantea a los gobiernos liberales entonces la necesidad de democratizar y modernizar la educación en nuestros países para permitir o tener acceso a mano de obra calificada, que era lo que necesitaba el país. Entonces se comienza a hacer las escuelas técnicas, pero fíjense, requeridos por quién, requeridos por la industria capitalista, ¿no? Entonces la educación sigue siendo discriminatoria, solo algunos podían educarse en educación formal, mientras la mayoría no lograban acceso a la educación, más por el contrario, terminaban siendo relegados en la educación por estas industrias capitalistas. Pero algo que mencionó también su compañera Sandra, que se adelantó, y ahí sí vamos a tener también la opinión, a ver, de algunos de ustedes, el tema de la escuela de Guarizata. 1931, ¿no? Surge la escuela Ayllu de Guarizata, creada por funcionarios de educación del gobierno boliviano como Elizardo Pérez y Avelino Siñani. Ahí está, pueden ver a Avelino Siñani, un indígena que vivía en Guarizata, en el departamento de La Paz, y sus estudios los realizó de forma clandestina, ya que en esa época los indígenas no podían acceder a la educación. Sin embargo, él logra acceder a la educación, es alfabetizado y luego se encuentra con el otro personaje, con Elizardo Pérez, que era en ese momento un funcionario de educación que viajando en esos viajes que hacía continuos a las comunidades, llega a Guarizata y conoce a Avelino Siñani y logran hacer una escuela que formaba de manera bilingüe aymara-español y a través de talleres productivos que buscaban producir aquello necesario para sustentarse en la zona. Entonces, de alguna manera, ¿por qué en América Latina se la reconoce a la escuela de Guarizata como un ente, como un hito de la educación? Porque planteó un nuevo enfoque de la educación. Estábamos hablando ya no de esa educación elitista,
en la cual solo los grupos minoritarios, en este caso, y los mayoritarios no tenían acceso, podían educarse, y aquí ya en la educación de Guarizata comienza a democratizarse la educación y comienzan a un modelo comunitario, ¿no? Donde relacionaban el conocimiento originario, la producción y la relación con el medio ambiente, ¿no? Entonces, estábamos hablando de una educación en la cual más integral. Pero fíjense, Guarizata nace como una escuela rural indígena, pero su financiamiento, a diferencia de que mucha gente lo critica, su financiamiento inicial fue por parte del Estado, ¿no? Lizardo Pérez hace las gestiones para que la propia comunidad haga la obra, la mano de obra de la escuela, y en primera instancia, cuando nace la escuela de Guarizata, tenía 150 niños en la escuela, y uno de los profesores evidentemente era Avelino Siñani, pero aparte de él había 4 maestros más que se apegaron al proyecto y lograron hacer una escuela aymara. Ahora, les vuelvo a reiterar, ¿por qué es tan importante la escuela de Guarizata? Porque democratizó la educación, digamos, le dio acceso a la educación a gente que no tenía acceso. Aquí me gustaría nuevamente que, ya que Sandra se adelantó un poco a esta idea de la escuela de Guarizata, recuerden que hoy la ley actual de educación lleva estos 2 nombres, ¿no? Lleva los nombres de Lizardo Pérez y Avelino Siñani, como un homenaje a, a estos 2 personajes que lograron conjuncionar la idea de una educación más democrática. Entonces me gustaría saber, ya ustedes han visto un video, han tenido una lectura, ¿qué les parece la influencia en la educación boliviana de la escuela de Guarizata? Me gustaría escuchar algunas opiniones de algunos de los que están conectados en este momento. Buenas noches. Buenas noches, Brenda. Buenas noches, licenciado. Bueno, para mí la fundación, la creación de Guarizata en esos tiempos fue esencial y fundamental, ¿no?, para la educación de ahora, porque prácticamente esa escuela que estaba en una comunidad influyó bastante, ¿no?, para no solo esa comunidad, sino para posteriores comunidades, ¿no? Y ahí se creó las escuelas rurales, ¿no? Y por ejemplo, digamos, ahorita ha habido un avance grande en la parte de la educación en las escuelas rurales, ¿no? Mi madre está encargada, es directora encargada y profesora de una de las escuelas rurales de Santa Cruz, ahí en Peji, y ella tiene compromiso bastante, ¿no?, con esa escuelita, porque veo que hace bastante dinámica, se siente comprometida, tiene reuniones ahí en la guardia, y cada vez le exigen bastante, ¿no?, una mejora continua, le dan capacitaciones, le dan cursos, entonces para influir bastante en las comunidades. Para mí fue esencial esa escuelita en la comunidad Guarizata. Muy bien, Brenda. Sí, hasta ahora pues, por eso le han puesto el nombre, y sobre todo reivindicación histórica, ¿no? A la escuela de Guarizata, que durante mucho tiempo se ha estudiado como historia, pero no se ha logrado hacer que trascienda a hoy. Digamos, en las siguientes generaciones mucha gente se va a preguntar quiénes eran Elizardo Pérez y Avelino Siñani, ¿no? Para saber qué es lo que proponían. Me gustaría saber, La palabra, Sandra. palabra, ya, personalmente yo creo que ha habido un retroceso en el tema de la educación. A ver. Sobre los puntos que estos 2 personajes, Avelino Siñani, Elizardo Pérez, que en realidad fueron
vinieron posterior a George Roma, que fue en realidad quien promueve todo este tema de la educación y de las escuelas rurales. Ya con la experiencia de Berlina Signani y Elizardo Pérez, van viendo los puntos en base a una realidad de una comunidad al servicio. Y hay puntos tan importantes como, por ejemplo, la supresión del tema de los exámenes. Yo siempre, les soy honesta, yo le tengo pánico a la palabra examen. Lo tengo desde que estaba en colegio. La palabra examen para mí, y me tengo un bloqueo total. Entonces, acá habla sobre la supresión, la escuela de Guarizata habla sobre la supresión de los exámenes. Es decir, que el profesor, que el educador, tendría que estar, ha debido estar tan capacitado para poder determinar cuál era la capacidad realmente del conocimiento del estudiante. Esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención y dije que realmente ha debido tener tanta libertad el indígena, y es por eso que Elizardo Pérez en su tesis dice el indígena, creo que es la palabra correcta, tiene mucha creatividad. Y es verdad, es muy cierto. Otra cosa que veo, que es la coeducación sin discriminación de sexo. Y cuando investigando un poquito más, se está hablando que la coeducación no solamente es la vinculación de niños y niñas, jóvenes y jóvenes, sino que también hay la participación de la familia dentro de lo que es la escuela. Si nos vamos a lo que es la realidad y lo que el gobierno moral, del actual gobierno, en base a lo que ha sido el reportaje que he visto, que dentro de la pantalla, no tiene, puede ser que tengan los nombres, la normativa, la ley, pero la esencia en sí no tiene nada. ¿Por qué? Ahora, antes, en la anterior normativa que existía, había el tema de un poco más del aprendizaje y que el alumno tenía que profundizar un poquito más en un tema de investigación. Habían 2 semanas en las cuales tenían que igualarse y tener actividades, motivarse. No le digo que es perfecto, pero aquí con la nueva ley, en base a lo que escucho, yo no tengo una hija que esté en colegio, pero en base a lo que escuchan las madres, una materia se aplaza y se aplazó de año. ¿Cómo se puede medir el tema del conocimiento con un examen y con una nota si es que el alumno, por X razón, tiene un problema dentro del hogar o tiene un problema de adaptación dentro de la escuela y su limitación para poder desarrollarse sea poco, siendo que el alumno puede dar mucho? Entonces, creo, en mi criterio, hay un retroceso muy grande que es un tema de mentalidad, nuevamente digo. Tenemos que cambiar el chip, y no es un chip de los menores. Los que tenemos que cambiar el chip somos nosotros, porque si esperamos que nuestros hijos, nuestros nietos cambien el chip, vamos a seguir con esa ideología, con esa mentalidad hasta no sé cuándo, porque si estamos viendo que en la época incaica había la organización de clases sociales, no todos tenían privilegio de estudio, hasta la fecha tenemos en la misma situación. Si ustedes no vamos a pueblitos lejanos, no hay gente que estudie. Estamos en lo mismo que en la época incaica. Solamente en esta época de la escuela de Guarizata de 1931 a 1940 fue algo que funcionó entre la comunidad, el estudiante, el alumnado, e inclusive no existían ni siquiera las vacaciones, pero sí tenían los permisos para ir en épocas de siembra y de cosecha a ser parte de lo que es el hogar, ya a conformar o a enseñar a los padres aquello que habían aprendido que era mejor para poder sembrar y cosechar. Sí, Sandra, y ese es un buen punto, porque fíjense que y Sandra también me gusta su intervención, porque también pone a colación algo que tenía la escuela de Guarizata, que era que estaba direccionada a potencializar las habilidades, aptitudes que tenía cada estudiante. Entonces, no pensar en que todos los estudiantes van a ser médicos, digamos, todos los estudiantes van a ser abogados, que todos van a llegar a
a la universidad, etcétera. ¿Por qué no direccionar a gente que está de pronto para partes técnicas, para partes operativas y también para profesionales, ¿no? Entonces habría que analizar esa situación. Y un punto que ahorita lo vamos a tocar, cómo llegamos hoy, pero un poco adelantando, Sandra, en la reforma que se hizo en el 94, en la ley 1565, se hablaba un poco de la educación con un enfoque más constructivista. ¿Se acuerdan? Se daba la participación de las personas, pero seguimos en el modelo de la educación o la calificación, la evaluación mediante cuantitativo. Sin embargo, hoy, con esta nueva ley, ya se habla de un nuevo enfoque con objetivos holísticos, que eso lo van a ver en un módulo más adelante, pero que en un momento más lo vamos a tocar un poco para que veamos a qué hemos llegado. Y siguiendo con este recorrido pequeño, Franz Tamayo es otro hito de la educación que en el 44 plantea ya una nueva forma de educación e introduce, ¿no?, el término pedagogía nacional, ¿no? Pero sin embargo, fíjense, a pesar de él ser un mestizo intelectual, revaloraba, ¿no? Decía, y fíjense entre comillas ahí por si acaso resalté esa parte, el indio es el verdadero depositario de energía nacional, ¿no? Por su vitalidad, por su superioridad energética, por su sangre, por su perseverancia. Entonces, ¿no? Él trató de resaltar, y por eso se lo reconoce hasta hoy. Sin embargo, en su propuesta, las mujeres e indígenas seguían siendo relegadas porque no tenían derecho a ingresar a las escuelas. A pesar de que él era mestizo, ¿no? No logró cambiar la mentalidad y la escuela seguía siendo un privilegio de la casta criolla mestiza, ¿no? Del grupo de élite. Entonces, igual seguíamos en lo mismo. Sin embargo, todos estos hitos, Guarizata, toda la parte hasta las guerras que tuvimos, la educación técnica, Belzú, etcétera, dieron lugar a que en el 53, ¿no? Ya con toda esta revolución del 52, se cree una comisión de educación, ¿no? Para que vele por la educación. Víctor Paz Estensoro impuso la educación universal a través de la creación de Comisión Nacional de Reforma Educativa, que da lugar al Código de la Educación en el 55, ¿no? Promulga por primera vez un Código de la Educación en Bolivia, promulgada por el MNR, o propulsada por el MNR de entonces, que era antigeudal, antiimperialista. Fíjense, un poco viendo ya lo que hoy se está tratando de promulgar, que la ley de hoy dice es exactamente los mismos términos, ¿no? Un antiimperialismo. Ese código de la educación y esa comisión educativa, promulgado, creada por Víctor Paz, crea dos sistemas educativos paralelos, el urbano y el rural. Seguimos con el mismo modelo, ¿no? Una educación para un grupo y otra educación para otro grupo. Grupo, la educación urbana y la educación rural. ¿Qué provocó eso? Aunque todos pero seguían. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, si bien es cierto, ya había una revolución educativa, hubo un cambio educativo, pero seguíamos con el tema colonial memorístico y dejando de lado las culturas populares, ¿no?
¿Qué hacía ese tipo de educación después de la Revolución del 52? Promulgaba o reproducía una sociedad, o más que proponer, consolidaba un tipo de sociedad, ¿no? En base a las jerarquías coloniales que todo el mundo había criticado, ¿no? Que la propia revolución había criticado. Entonces, fíjense que comenzamos a hablar de otro tipo de colonia, digamos, ¿no? Ya no estamos hablando de tipo de colonia, estamos llegando a otro tipo de colonia con esta revolución del 52. Después de eso, pasan las dictaduras, etcétera, de la época del 70, el 80, pero en el 94 hay un cambio realmente radical con la ley 1565. Les voy a plantear un panorama y me gustaría nuevamente escuchar algunas opiniones, porque fíjense que recuerden siempre que cuando hacemos una reforma educativa, como dijo al comienzo Emilia, se tiene que comenzar desde la base. Si queremos que la reforma educativa realmente tenga su efecto, entonces tenemos que calcular que un niño que entra, por decir, a kinder a los 5 años, va a salir del colegio a los 18 años, y entonces quiere decir que ha estado entre 12 y 13 años en la escuela, en primaria y secundaria, y en el nivel terciario va a estar unos 5 años más, entonces estamos hablando de 17 años de estudio. Quiere decir que para que una reforma educativa tenga el nivel de madurez, mínimamente tendría que estar vigente 17 años, ¿sí? Para que veamos si lo que se hizo dio resultado, digamos, ¿no? Si lo que comenzamos con el nivel primario pasó a nivel secundario, a nivel terciario, la universidad, y si esos que partieron con la reforma educativa realmente hayan surtido un efecto, una transformación como planteaba la reforma de esa época. Se dieron cuenta que todas las universidades comenzaron a hablar del constructivismo a partir de la reforma del 94, se comenzó a capacitar a las personas, a los maestros, se comenzó a ver un sistema de evaluación en torno a competencias, y entonces todas las universidades o los sistemas educativos comenzaron a hablar del sistema por competencias, ¿no? Entonces, todos nos alineamos a eso, pero sin embargo no se logró alcanzar la madurez, ¿no? Digamos, estaríamos hablando que el 2018, perdón, 2008 o 9, quizás hasta el 10, deberíamos estar haciendo una evaluación a ver qué había pasado con la ley. Sin embargo, antes de que logre ese nivel de madurez esa ley, la cambiamos y comenzamos con una nueva reforma, que es la ley Avelino Cignani y Elizardo Pérez, que deja sin efecto la reforma del 94, la ley 1565, y comienza a hablar de una nueva educación en Bolivia. Y ahí comenzamos ya a sentar las bases desde la Constitución Política del Estado, la ley Avelino Cignani, y aquí consolidan los dos sistemas educativos, no el que planteó la revolución del 52 de una educación rural y una urbana, sino que consolida dos sistemas educativos en el nivel terciario, que es la que nos interesa, la educación superior. Tanto la ley 1565 como la Avelino Cignani han consolidado un sistema educativo que es el sistema educativo público y el sistema educativo privado. Por más que la normativa dice que la educación es universal, es para todos, el acceso es para todos, existe todavía la restricción de las universidades privadas. Y yendo al tema de las universidades, que ahí voy a dar la opinión también a las personas que están participando aquí, todos ustedes. Fíjense que en Bolivia las universidades en el nivel terciario, ni la ley 1565 ni la ley Avelino Cignani ha logrado una evaluación clara de la educación superior en el país. En este momento estamos hablando de 9 universidades públicas, y fíjense, aproximadamente, y digo aproximadamente porque hay muchas que todavía
están en proceso de consolidación, aproximadamente 37 universidades privadas en el país. Y todavía que el acceso a la universidad pública termina siendo muy restrictivo porque hay un examen de admisión, que se dio 20.000 personas para una cantidad de plazas, y en las privadas le dan el acceso libre a la educación. Y todavía hemos comenzado a abrir nuestras fronteras, si ustedes se han dado cuenta que las universidades en Santa Cruz, en Bolivia, se están especializando en tener gente de otros países. No está mal, estamos internacionalizando, que habíamos visto la educación, estamos teniendo mucha gente de otros países, pero ¿qué es lo que está pasando? Cada día nos estamos llenando más de universidades, y ¿dónde está la educación? ¿Dónde está el proceso de cambio que dice la nueva ley? Y todavía, fíjense que estamos hablando de un sistema educativo a través de objetivos holísticos, que es la novedad de esta reforma. Y se han dado cuenta para las personas que tienen sobre todo hijos o algún familiar, o que conocen a alguien que está en colegio fiscal, sobre todo en colegio fiscal, se está ya hablando de la evaluación a partir de 4 saberes. Y todavía el sistema evaluativo, sobre todo en el saber ser, digamos, en el ser de la persona, tiende a ser algo subjetivo. Entonces hay que evaluar, digamos, realmente qué es lo que ha pasado en la educación, cómo hemos llegado hoy a la educación en Bolivia, y sobre todo ver la repercusión en el nivel terciario, que es la universidad. Si bien es cierto, los objetivos holísticos están partiendo desde la base, ¿no? Como dijo Emilia hace un instante, desde los colegios, desde la primaria, subirá a la secundaria, después llegará al nivel terciario, pero cuando llegue a ese nivel, sería interesante evaluar qué ha pasado en los distintos niveles, ¿no? Para ver si la educación en Bolivia ha cumplido o lo que se pensaba que debería ser, ¿no? Se ha cumplido, o la idea de la educación en Bolivia, de hacerla más democrática, etcétera, más de apertura, y todavía con un nuevo modelo. Les dije, no, si salimos de un modelo colonial, tendríamos que tener una alternativa, y la alternativa planteada en la reforma educativa, que está plasmada en la ley Avelino Siñán y Elizardo Pérez, es la de objetivos holísticos, y ver, digamos, la educación integral, y reconocer, y ahí viene un poco lo que también decía Sandra, la idea que dice Sandra, dice, hemos retrocedido, y de repente, más que retroceder, estamos retomando algunos temas que serían importantes analizar, y en este momento me gustaría que a ver quién se anima a dar una opinión sobre qué podemos hacer, o qué podría hacer el país para que realmente haya un proceso de cambio, porque fíjense que, ¿no? El proceso de cambio se da realmente porque las personas necesitan tener un nuevo modelo, o el país necesita tener un nuevo modelo, pero sin embargo, el nuevo modelo tiene también que tener, como les dije, de la ley 1565, tiene que tener un tiempo de maduración. No podemos ver resultados al corto plazo, digamos, en 2 años, 3 años, no vamos a ver la repercusión, y vamos a estar todavía nosotros felizmente en las universidades, pues, espero que sí, viendo cómo estos estudiantes que están hoy en el colegio, en los colegios, con esta nueva reforma, cómo llegan a las universidades. Ahí veremos el cambio, veremos en el nivel terciario a ver qué ha pasado con la reforma educativa y cómo están llegando a las universidades. La pregunta sería, ¿cuáles consideran que son los problemas hoy? Fíjense que, ¿por qué planteo la pregunta? Porque en la siguiente parte de este módulo ya vamos a comenzar el enfoque sistémico, pero ¿cuáles creen ustedes, o a ver quién se anima a ver cuáles son las dificultades hoy, ¿no?, que tenemos en la educación terciaria, producto de la educación primaria y secundaria? No sé quién se anima a dar una opinión sobre eso, considerando la ley actual o las reformas actuales.
Por si acaso estoy viendo que la mayoría, supongo que está conectado de su celular o de algún lado, no tiene conectado micrófono, ¿no? Excepto Brenda y Sandra. Emilia también, digamos, ¿no? Pero los demás me gustaría que a futuro puedan tener micrófono para poder dar su opinión. Nelia también ya está conectado su micrófono. Da mucho ruido de fondo, licenciado, por eso lo desconecto. Allá, no, pero por eso decía, cuando den la opinión, lo conectan y luego lo vuelven a desconectar. Nélida, ya que participa, ¿qué te parece? ¿Qué crees que estamos fallando? ¿En qué crees que está fallando hoy la educación en Bolivia en el nivel terciario? Tenemos mucha crítica de cómo llegan los estudiantes a nivel terciario, ¿no? ¿Qué crees que está fallando hoy a partir de todo lo que hemos conversado y las lecturas que han tenido? ¿Por qué crees que está fallando o por qué crees que está llegando así la educación en Bolivia? El problema que yo estoy notando en la actualidad es que está habiendo bastante reforma en el mismo método de enseñanza. De lo que yo he salido de colegio hace 10 años y lo que ha salido mi hermana hace 6, no es lo mismo. Y ha creado, según he visto los estudiantes, un bache y el mismo ajuste. Y también nosotros todavía seguimos hay todavía una diferencia entre lo que es las escuelas en la ciudad y las escuelas en el campo. No se puede obviamente exigir de la misma manera a los estudiantes, pero hay esa diferencia. La educación no es lo mismo de una escuela a la otra. No hay la exigencia necesaria como pasar a educación terciaria, hablando de las materias primordiales como ser lenguaje, ciencias, matemáticas. Y no hay esa preparación de forma íntegra para o esa guía de los estudiantes de forma técnica y o hacia pregrado. Eso es más lo que yo noto. Pese a todos los cambios y para bien que se ha hecho hasta el día de hoy con las revoluciones y modelos de educación y bastante trabajo que se ha hecho. Sí, y fíjate, bien, gracias, Nelia. Buenas noches, profesor. Quisiera aportar. Decirle. Buenas noches, también quisiera Sí, profesor. Mire, licenciado, aportando un poquito a lo que dice Nélida, yo creo que sí tienes razón, que hay muchos cambios de repente, ¿no? Pero en mi opinión más se debe a controles en la aplicación de metodología, en la enseñanza secundaria. Si nosotros analizamos la realidad de los papás que vivimos, digamos, en Santa Cruz o en cualquier parte del país, tenemos hijos en el colegio que salen bachilleres y si todos somos profesionales y podemos evaluar la calidad de estudiantes que arroja un colegio. No solamente los colegios particulares, también los públicos, ¿no? La educación es mala. Pero es mala porque puede ser que las reformas hayan tenido, digamos, un propósito, claro, obedeciendo a objetivos políticos, desde luego, porque como en todos los tiempos ha habido objetivos o ciertos intereses en los países, en los pueblos, ¿no? En la colonia, ciertos intereses para formar estudiantes. Volviendo a la actualidad en nuestro país, yo creo que si no se cambia la educación secundaria, inclusive la primaria, la currícula escolar, si no se analiza la realidad y la calidad de estudiantes que están arrojando los colegios, vamos a continuar teniendo alumnos bloqueados, frustrados al ingresar a la educación terciaria. Y las universidades, que ya están viendo más de 5 años o más tiempo, no lo recuerdo desde cuándo están los exámenes de admisión en las estatales, no se dan cuenta, no se sientan a analizar y ven, digamos, cómo podría darse la solución para que esos muchachos no salgan así
tan débiles, digamos, en su formación, con decirle que no saben, no dominan el español, no saben palabras del diccionario, se han olvidado de todo, lo poco que aprenden lo aprenden de memoria. Entonces la educación está mal, está mal. Y nadie dice nada, ¿no? O sea, si el alumno pasa, rinde bien el examen, bien, si paga también, entonces igual va a estar en la universidad y de por medio evadiendo controles y toda la corrupción, ¿no? Bueno, sí. Lo que está mal, yo creo que lo que está mal, yo creo que es eso, ¿no? Falta de controles de nuestras autoridades, falta de política, que se fijen bien qué está pasando con la educación, y no solo en Bolivia, en todas partes, ¿no? En todas partes. Y eso quería. La palabra, licenciado. Sí, sí, Lo siguiente. Sandra. La palabra. Yo considero que hay una palabra muy clave que se tiene que dar. Es el hábito del estudio. El hábito del estudio no se lo adquiere meramente al pagar una mensualidad inicial, como salen en las escuelas estatales, en los colegios estatales o en los colegios privados. El hábito de estudio se lo mantiene, se lo realiza a través de los padres, con hábitos y costumbres desde el momento en que nace la persona. Si no hay un hábito, un horario o una metodología que se coordine conjuntamente con el profesor, no va a haber nunca un resultado positivo ni para la escuela primaria ni para la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque en la escuela primaria, si dejamos a un niño que haga solo sus tareas, va a cometer errores. Si no están los padres para acomodar las tareas o arreglar o enseñarle las tareas, no va a sentirse con la comodidad y también la forma como se lo haga el desarrollo de la enseñanza. En el tema del área secundaria, creo que en Latinoamérica se da más valor a otro tipo de actividades que lo que es la enseñanza o el aprendizaje. Cosa que se llega a la universidad y hay una cosa muy rara. Aquellos alumnos que fueron malos, mediocres durante la época escolar y la época primaria y secundaria, o al menos en la secundaria, empieza a tener una metamorfosis y en realidad es aquel alumno que empieza a sobresalir en las universidades. ¿Por qué no se ha desgastado? No puedo entender ese concepto. Y aquellos alumnos que han sido brillantes, que han tenido primeros lugares en las épocas de primaria y secundaria, resulta que en la universidad quedan truncados. Estaba viendo un reportaje de las escuelas de Holanda. En las escuelas de Holanda, por ejemplo, no hay esa exigencia del tema de calificaciones, del tema de exámenes. Lo que les enseñan es a la creación, a poder desenvolverse día a día. Si ese día ese joven quiere hacer un ropero, les enseñan los temas, mecanismos de física, matemática, de ingeniería, para poder hacer un ropero. Si está cansado, hay colchonetas que se echan a dormir. Pero la creatividad y el hábito y la creatividad, para mí creo que son las bases fundamentales para poder tener personas que puedan rendir no solo en un tema, en una forma memorística, sino que puedan rendir de una manera que puedan dar soluciones a su realidad y a la realidad de su comunidad, de su sociedad y de su país. ¿Ya? Nuevamente, vuelvo a reiterar, tenemos un problema de mentalidad que es desde los orígenes, tenemos un problema de ¿cómo se llama esta palabra? De limitación en el tema del avance. Estaba una de las lecturas que estaba viendo, que cuando viene el señor George Rowman, ¿me corrige usted? Hace un análisis y encuentra que el educador empezaba todo entusiasta a dar sus
ya hace su formación académica escolar, pero cuando topaba con problemas, se limitaba y ya se dejaba. O sea, no atender al tropiezo, los retos se rompían, se quebraba, mejor dicho. Y con relación al estudiante, el temor, el miedo, hacía que la creatividad se pierda. Y es ahí que vienen todos los otros, viene Lizardo Pérez, Adriano Sinani, donde hace su tesis y dice, sí, el indígena sí es creativo, pero hay que darle la libertad para hacerlo, pero también hay que darle el hábito para poder al estudiante actualmente darle la libertad, darle la soltura, que tenga la propia confianza de poder desarrollarse, pero también hay que darle el hábito diario de un tema de lectura, de aprendizaje, creo yo. Gracias, Sandra. Bueno, voy a cerrar un poco las ideas para que dejemos pie a lo que debería ser una educación más sistémica. Es cierto lo que han dicho tanto Nélida, Brenda, Shirley y Sandra, que han opinado en este momento. La educación primaria y secundaria, a llegar a la tercera... Quisiera, para terminar, Sí. aportar algo, Sí. y es verdad todo lo que dicen las compañeras, pero es lo que yo estoy viviendo porque tengo la oportunidad de trabajar con educadoras, con profesoras, es el tema de las limitaciones que tienen estas educadoras, porque es como decía la compañera, comienzan muy entusiasmadas, pero cuando hay muchas ideas y no hay ese apoyo ni tanto de las unidades, ya sea educativa o del entorno, de todos los procesos educativos, como que los profesores se van apagando y los alumnos van recibiendo esta energía apagada de los mismos profesores, ¿no? Entonces, por ahí yo decía también de que un poco incentivar más a nuestros profesores o ayudar a las ideas que tienen, pues para impulsar a nuestros alumnos desde primaria, secundaria, los primeros años a veces también de universidad. Muy bien, Lilian. Gracias. Vamos cerrando, les decía. Gracias, Lilian. Vamos cerrando las ideas. Un tema que les voy a dejar así como medio suelto para que lo discutamos en las siguientes sesiones. Mucho se está hablando últimamente del analfabetismo en el nivel terciario. Fíjense qué paradoja, ¿no? Analfabeto, después de que ha pasado todo el nivel primario y secundario, llega al nivel terciario y analfabeto. Y algo que alguno de ustedes planteaba, claro, que llega en un analfabeto en lectoescritura, por ejemplo, ¿no? No sabe leer y entender un texto, y todavía aún más hoy en el sistema educativo, muy exigente, el tema de la tecnología, llegamos con analfabetos tecnológicos. Entonces, es un tema bien grave en el país, pero también algo que para cerrar un poco las ideas que han ido dando, es cierto que todavía tenemos diferencia, fíjense, entre el sistema educativo que se da en el área urbana, el sistema educativo que se da, o la enseñanza que se da en el nivel primario y secundario en las escuelas rurales, y todavía dentro de eso, todavía marcamos la diferencia entre el sistema de educación en las instituciones privadas, en las instituciones públicas, en las escuelas públicas, pero todavía algo más, todavía tenemos un tercer nivel, no solo el urbano y el rural, sino el periurbano. Y esos estudiantes que se forman de distintas maneras llegan a las universidades a nivel terciario, llegan con problemas de analfabetismo, llegan con problemas de formación base para llegar a las universidades. Y las universidades en el nivel terciario tienen que ver la forma de nivelarlos, entre comillas, para que logren alcanzar niveles. Algo que decía Sandra, que me pareció interesante, el tema del hábito, el tema de crear la cultura de la formación educativa, no solo es responsabilidad de la escuela, no solo es responsabilidad del nivel primario, secundario, ni del terciario, obviamente, sino que ya es parte de la cultura social, ¿no? De la cultura que viene desde la casa, desde los orígenes psicológicos y sociales, el origen psicológico en el cual es formado desde el hogar y el origen social desde el entorno que lo rodea. Entonces hay que tomar en cuenta esos elementos
para que a partir de la siguiente sesión, les voy a dejar el material ya en la plataforma, para que comencemos a hablar ya de un enfoque más sistémico. ¿Qué pasa con o qué debemos hacer con la educación para verlo desde un enfoque más sistémico? Vamos cerrando la sesión hoy. Hemos hablado un poco de la educación en Latinoamérica, en Bolivia, en estas dos sesiones, que es parte de una, y me gustaría agradecerles primero que hemos podido tener este contacto ya mucho más consolidado hoy, y el próximo miércoles continuaremos ya con la siguiente parte. No se olviden de ir participando. Yo mañana ya voy a comenzar a retroalimentar a todos. He visto ya la participación, he ido leyendo las participaciones. Ya voy a comenzar a retroalimentar, a intervenir más seguido, porque quiero que sea más fluido el proceso en la plataforma virtual, pero también en los días miércoles podamos ya tener unas ideas más consolidadas. Muchísimas gracias a todos los que han participado. He estado leyendo atentamente las personas que han mandado mensajes de texto también en el chat. Les he estado contestando algunos y me parece que así vamos aprendiendo y consolidándonos. Vamos cerrando la sesión hoy. Hemos cumplido la hora que hemos previsto y la siguiente vamos a continuar con la parte del enfoque más sistémico. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por si acaso, voy a subir este video, lo que hemos hablado, lo voy a subir, va a estar, ya está el otro video de que tuvimos la anterior sesión, y lo voy a subir también este video para que el que quiera escucharlo, ver, o los que no han estado, digan a sus compañeros que no han podido conectarse, que ahí lo pueden escuchar. ¿Bien? Muchas gracias. Sí, bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego. Mira.